En Hebreos 5, a partir del versículo primero, y así nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias te damos. Ambiéntanos en ti, estaciónanos en ti, Rey. Queremos estar en ese ámbito maravilloso de tu gloria, envueltos en el manto de tu poder y de tu gracia, en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Y tomen asiento los que están de pie. Y bueno, los felicitamos por escoger, ¿no?, la buena parte y venir hoy en la primera parte, ¿no?, de este reintegro. Sí, luego de estas estacionadas, ¿no?, 3 semanas, porque nos estuvo estacionados bastante quietos, pero no así las cosas de Dios, porque seguimos buscando a Dios. Algunas de las dos que estuvieron en el devocional lo decían, ¿no?, que han sido días para buscar mucho de Dios, pero también días para encontrarnos con Él, no solamente como en lo personal, como en la primera más larga cuarentena de más de 4 meses, sino también para reencontrarnos en grupos más pequeños, donde pudimos estar disfrutando a las anchas en Dios. Y yo, de verdad, por ejemplo, lo que me tocó a mí, en cuanto a dirigir la reunión hogareña del centro y alguna foto más que vi de otras reuniones, era tanta la concurrencia y eran tan pocas capaz que las medidas sanitarias, que cuando editábamos luego videos o fotos, bueno, achicábamos, diríamos, lo ancho de los marcos de las tomas tomadas para que no se viera justamente eso. Pero qué lindo para nosotros, que más que cuidar medidas sanitarias, cuidamos nuestro espíritu y nuestra alma, de estar fuertes y fortalecidos en Dios siempre. Para nosotros eso no era un problema, bueno, pero no queriendo que se haga nada de eso en los medios. Y bueno, sobre todo para los más temerosos, que no se sintieran para nada afrentados en nada de eso, porque en verdad, hermano querido, Dios es el que te guarda a tu diestra y a tu siniestra, por delante, por detrás, por encima y por debajo. No hay fuerza del maligno que pueda penetrar tal muralla de Dios que te está rodeando, y es el mismísimo escudo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que tenemos un muro y un antemuro de Dios a nuestro alrededor, más nosotros que somos los que somos, y los que tenemos que ser, tenemos que lograrlo todavía, porque si aún nos resta algo, y seguro que sí, para alcanzar esa meta final de identidad en Dios, en Cristo, según lo que Él pensó para nosotros, queda breve tiempo, pero si lo aprovechamos bien, lo vamos a alcanzar. ¿Cuánto dicen, pastor? Yo lo voy a alcanzar también. ¿Y qué es lo que vamos a alcanzar? El supremo llamamiento de Dios para nosotros, que es en Cristo Jesús. Y bueno, yo creo que no hay supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, más importante, obviamente, aparte de ser salvos, ser como Cristo, el que nos llama también. Es importante, hermano, que nosotros nos sepamos totalmente identificados en Jesús. Jesús es uno en nosotros como Él es uno en el Padre. Y esa es la unidad que habló en la oración
de Juan, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el mismo Señor Jesucristo: Padre, que sean uno en nosotros como yo en ti, para que el mundo crea. Esa es la oración que nosotros tenemos que lograr en sus hechos más altos, en lo que es el cumplimiento de eso, en lo que es temático en este pasaje. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este pasaje? En verdad, lo que ya nos venía hablando anteriormente en el capítulo 4, primero hablando de Jesús como sacerdote. Pero así como Él, somos nosotros, así como Él es Hijo de Dios, con mayúscula, nosotros somos, a través de Jesús, hijos de Dios, aunque con minúscula. ¿Cuántos gritan amén? Y así como Él es el sumo sacerdote, todo con mayúscula también, nosotros en Jesucristo también somos y seamos sacerdotes como Dios manda. Es lo que nos está diciendo esta palabra. Es lo que tenemos que procurar, y tenemos que despojarnos de nuestra vieja identidad y asumir esta identidad en su totalidad, no solo por nuestro bien, sino por el bien de los demás, porque nosotros estamos bien, pero los demás todavía no están bien. Me refiero a aquellos que no están en Cristo y no están en esta tremenda y grande y ancha salvación, y dependen en cierta manera de tu rol y el mío, debidamente cumplido en Cristo, que seamos los sacerdotes que tenemos que ser. Decirle que tenés más cerca, ¿escuchaste? Bueno, el que tenés más cerca sos vos mismo, ¿no? Siempre lo decimos, siempre como para que vos te recuerdes a vos mismo tus propios deberes, porque a veces, bueno, lo decimos con bastante facilidad para con los demás, pero qué hermoso para con uno mismo el saber que en esto también seguimos las pisadas de Jesús. Y Él como sumo sacerdote, nosotros sacerdotes en Él, entonces a través de Cristo también. Como lo hubo en la antigüedad. En la antigüedad hubieron sacerdotes, y esto de parte de Dios, pero el sacerdocio de Dios de este tiempo, yo te diría, hermanos, sin temor a equivocarme, es mucho mayor que el sacerdocio de aquel otro tiempo, porque este tiempo, la gracia es mucho mejor y más superior que el tiempo de la ley. ¿O queremos vivir en el tiempo de la ley? Claro que no. En el tiempo de la ley, justamente, se había dado una ley, y si alguien acaso podía cumplir esa ley, que de hecho no lo puede cumplir nadie, serían salvos. Pero dado eso, que con la ley nadie podría ser salvo, porque nadie se podía sujetar a todos los mandamientos de Dios, por eso es que vino la salvación, que es por gracia. Por eso vino Jesucristo, a través de quien tenemos acceso a un nuevo y mayor y mejor sacerdocio que el anterior. Nuevo en parte, ¿no? Porque en realidad el mismo Jesucristo se hace parte, y Él es mismo sacerdote de parte de Dios, sin linaje levítico, sí, porque Él era de la tribu de Judá. Sin embargo, Él igualmente, si bien no tuvo linaje levítico, sacerdotal entonces, Él lo fue, y fue sacerdote, y lo será por siempre, según el orden de Melquisedec. Todos conocemos algo o en parte la historia de Melquisedec, también mencionado en este pasaje, pero en definitiva, alguien que era sacerdote de Dios sin linaje alguno. Y nosotros, en la mayoría, a no ser, no sé vos, hermana Betty, vos como judía si tenés linaje levítico, pero creo que no, en la mayoría, todos entonces sepamos que somos sacerdotes de Dios, aunque no tengamos el linaje levítico, tenemos el linaje de Cristo, sí, que es según el orden de Melquisedec. ¿Gritamos amén a eso? Así que esto está, hermano, en nosotros. Más allá de que nosotros lo reconozcamos o no, está en nosotros y se espera de nosotros en este sentido. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros obremos y cumplamos nuestro sacerdocio. Imagínate un sacerdote de los tiempos antiguos que no hubiera hecho aquello que Dios le había encaminado a hacer. Ellos se vestían de las vestiduras que tenían que vestirse y cumplían las tareas según los turnos inclusive que tenían que cumplir, y así fue hecha y escrita la historia de aquel entonces, y se llega al final de esa historia. Y bueno, tenemos que llegar nosotros al final de esta historia cumpliendo nuestro sacerdocio también. ¿Gritamos amén? Así que yo no sé en qué reconversión estás en otras áreas de tu vida, pero en este tiempo de abrazar la identidad de Dios, y que Dios nos estuvo hablando en Colosenses también en estos días pasados,
que tenemos que poner no la mira en las cosas de la tierra, sino en las del cielo, tenemos que entonces entender que ese es nuestro gran propósito, cumplir con Dios el sacerdocio que Él nos ha encomendado. Hoy a nosotros, su iglesia, los seguidores de Cristo. Amén. Grita amén, hermano. Amén. Y sabe esto, como ya lo que nos empieza a decir al respecto, el versículo 1, hablando de Jesucristo y hablando y tomando más adelante ejemplo también de otros sacerdotes, pero mayormente del sumo sacerdote que es Cristo, dice, lo primero que dice, que todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Íbamos, como íbamos todos, ¿no? En medio de una multitud perdidos. Yo por lo menos estaba re perdido, carecía de total identidad, no sabía ni de dónde ni hacia dónde iba. Ahí íbamos a la deriva, y de esa tan numerosa multitud, estamos hoy por hoy arriba de los 7.700 millones de habitantes sobre la tierra, y en medio de una multitud tan incontable, podríamos decir, el Señor nos escogió a vos y a mí, entre los hombres. No sé por qué, pero la mirada de Dios se barrió toda la multitud en su mirada para un lado, para el otro, y se detuvo en nosotros. Y te miró a vos y me miró a mí. Una distinción de Dios maravillosa. Algo que nos tiene que hacer sentir distinguidos, justamente. Pero es importante que también sientamos la importancia de esto y el para qué de todo esto. Todo sacerdote que ha sido entonces escogido por Dios de entre los hombres, es constituido, Dios nos ha constituido, tenemos una constitución, un equipamiento divino de lo alto, es constituido, dice, a favor de los hombres. Así que nosotros estamos para ser personas que están como puestas de parte de Dios como instrumentos a favor de los hombres. ¿Qué necesita la gente, hermano? Hoy necesita favor, pero no cualquier favor, el favor de Dios. Y nosotros estamos puestos de parte de Dios a favor de la gente. Así que dejemos de mirar tanto para adentro nuestro, dejemos de pensar tanto en nosotros, porque Dios nos puso más que para nosotros, nos puso para el favor de los demás. Nos puso para que le llevemos de parte de Dios el favor a los demás. Es decir, cumplir el sacerdocio es ser gente misericordiosa, gente compasiva, gente efectiva, gente que levanta la cabeza, gente que deja de conjugar, ¿sí?, en la primera persona yo y después yo y también luego yo, sino que tenemos que solamente más bien conjugar pensando en el bien de los demás. Porque más bienaventurado es darse que recibir. ¿Sabes cuánta sanidad hay para el corazón preocupado y angustiado y deprimido y amargado muchas veces? El salirse de sí mismo, sus propios encierros, sus propios problemas, y empezarse a distanciar entonces consigo mismo. ¿De qué manera? Conduciéndose, dejándose usar por Dios como instrumento de favor de parte de Dios para los demás. Dice que los sacerdotes de aquel tiempo, hermano, también, versículo 1 todavía, dice que tenían que presentar ofrendas por los demás ante Dios. Bueno, este tiempo no es un tiempo de presentar ofrendas por los demás ante Dios, pero es como una ofrenda para Dios cuando nosotros por los demás sí clamamos en oración intercesora. Eso es como olor fragante ante los ojos de Dios, es algo de sumo agrado. Es como la ofrenda, es presentar ofrenda. En aquel tiempo, hermano, mirá que las ofrendas conllevaban sacrificios. Cualquier ofrenda de aquel tiempo era mediante sacrificio. Sí, sacrificaban cordero, carnero, chivo, lo que fuera. Y lo presentaban delante de Dios, entonces mediante sacrificio. Y cada vez que vos y yo presentamos ofrenda también, no de la que no nos cuesta nada, sino aquella situación que nos llama a detenernos, que nos llama a sacrificar cosas y nuestra vida y nuestro propio tiempo para hacer aquello que tenemos que hacer por el bien de los demás, de aquellos que están en necesidad como sacerdotes de Dios que somos. Eso para Dios es como una ofrenda. Eso para Dios es como algo de olor fragante, porque todo sacerdote es puesto de parte de Dios para favor de los hombres. Por eso que también, versículo 2, el sacerdote, y está hablando de sacerdotes terrenales, y comenzó hablando de Jesucristo, pero entra ahora también a hablar de los terrenales de aquel tiempo de la ley. Dice que en lo humano, entonces sacerdote como nosotros, como eran aquellos, en el tiempo de la ley de Moisés, los sacerdotes tenían que mostrarse pacientes,
pacientes con los ignorantes, pacientes con los extraviados, puesto que ellos también están rodeados de debilidad. Es decir, estamos puestos para a favor de los demás y tenemos que ser amorosos y pacientes con los demás, porque así Dios tiene que aplicar con nosotros también paciencia. Porque Dios también, como sumo sacerdote que es Cristo, aplicó con nosotros no impaciencia, sino justamente cuando estábamos extraviados, con paciencia nos amó, nos trató, nos redirigió. Sí, cuando éramos ignorantes, Él con paciencia, a veces uno dice, se me terminó la paciencia, Dios, pero gracias que la tuya no, Rey. Cuando ves como instrumento, como ministro de Dios, que llegás hasta un punto con alguien y vos decís, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Ya no sé qué más hacer por él o por ella. Pero Dios, que se muestra paciente, exige también que nosotros seamos sacerdotes pacientes. Y tratemos a los demás con la debida paciencia, que surge de un corazón renacido, de un corazón amoroso, de un corazón enamorado de Cristo también. Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y una segunda y una tercera vez le preguntó y le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sí, y es por amor a Cristo. Y hay mucha gente que lo que más necesita es oreja, que lo escuches, que seas paciente y que no cobres impaciencia cuando vos decís, este ya tendría que haber aprendido, ya tendría que haber enderezado sus pasos. Sin embargo, mirá cómo está, cómo sigue. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra de Dios en Romanos, para juzgar, y seguramente equivocadamente, porque no somos jueces, al criado ajeno. Nosotros estamos puestos como sacerdotes para mostrarnos pacientes, entonces, con los ignorantes, con los extraviados, y entendiendo eso, que nosotros mismos necesitamos de esa paciencia de Dios, y nosotros mismos, no como el sumo sacerdote que es Cristo, nosotros también tenemos que estar a cuentas con Dios, porque dice que los sacerdotes, ellos en la antigüedad también, debían también ofrecer por los pecados de ellos mismos. Eso es importante, no perder de vista que como ellos somos nosotros, que como la gente, nosotros no somos superiores, estamos rodeados de la misma debilidad que todos los demás, solo que Dios, por gracia, nos ha dado un lugar preponderante, un lugar de servicio parecido a Cristo. Claro, Él es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdocio de su linaje santo. ¿Decís amén? Dale el aplauso y decirle, Señor, gracias porque yo puedo y quiero hacerlo. Aleluya. Y dice que nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado de Dios, de parte de Dios. Esto es algo, hermano, que nos honra, Ser un sacerdote de Dios, no sé si por un momento lo has pensado, espero que sí, ¿no? En toda esta charla, en todo esto que Dios nos está hablando, que entendamos que aunque no vistamos ropas largas sacerdotales, aunque no tengamos un cuello clerical, ¿sí? Somos el verdadero y real sacerdocio de Dios. Esto es un prestigio ante los ojos de Dios y en el mundo espiritual. Caminamos en un mundo espiritual que nos ve sabiendo quiénes somos, sepamos nosotros mismos quiénes somos y sepamos que esto nos es por gloria, porque hablando de esto mismo, hablando de Jesús, que no tomó esto por sí mismo, sino que se lo dio Dios también como a nosotros, dice en el versículo 5 que en esto Cristo no se glorificó a sí mismo. El ser un sacerdote de Dios es de gran estima, es de gran honra, pero es de gran gloria también, de gran gloria acá en la tierra y de gran gloria arriba en los cielos también. Y si lo tenemos es porque Dios nos dio el llamado. Y el llamado nuestro, acá sí y ahora sí, versículo 4, se nos compara también, como el llamado entonces de Jesucristo, ya lo dijimos, pero también con el llamado de los antiguos sacerdotes, aquellos que eran de linaje escogido. Nos compara con el llamamiento de Dios, final del versículo 4 dice de Aarón. Y si vas a la cita bíblica, Éxodo capítulo 28 y versículo 1, vas a notar algo, que Dios, bueno, lo que ya está diciendo acá, Dios llamó a Aarón. Dios no solo nos dio salvación, Dios nos llamó sacerdocio también a nosotros. Pero como Aarón, sí, sepamos que también a nosotros. ¿Y a qué me refiero ahora? Que Aarón
no solo él fue llamado al sacerdocio, sino con él a sus hijos también. Éxodo 28:1. Y esa comparación está acá, diciéndonos así como Aarón, nosotros sí tenemos el sacerdocio, nosotros y nuestros hijos con nosotros. ¿Escuchaste, Eva? Y todos los que tenemos hijos, estén en el Señor o estén apartados, porque estarán en el Señor al final. Yo no sé si en este tiempo o después que Cristo venga y cuando venga la gran tribulación, ¿sí? va a haber una situación inimaginada para nosotros en cuanto a cosecha de almas según la gran tribulación, hermano. De esto hablaba yo con alguien por ahí cuando justamente Apocalipsis dice que había una multitud la cual nadie podía contar delante del trono, ¿sí? Y dice que ahí había de todo pueblo, lengua y nación. Y el apóstol le recibe la pregunta del ángel, ¿no? ¿Y estos de dónde salieron? Y el apóstol le responde al ángel, no, yo no sé, dime tú. Y el ángel le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Una multitud va a ser salva en la gran tribulación de todo pueblo, lengua y nación, que no van a poder ser contados de tantos que son. Así que no nos sorprenda que en ese tiempo, gente que está en pausa ahora en el sacerdocio, en ser instrumentos de Dios y predicar el Evangelio, en ese tiempo el Evangelio, hermano, se va a expandir por todas las naciones. Antes de que venga la marca, o mientras esté aún la marca, pero para los que no se van a dejar marcar, para condenación, justamente, los que reciban la marca, pero los que no, ¿sí? Si creen en Jesús, por supuesto, para salvación. Así que tenemos el llamamiento de Aarón, el cual él conlleva con nosotros nuestros hijos también. Y entonces Jesús, que él mismo también fue llamado al sacerdocio, lo fue, yo diría en este orden cronológico, ¿no? Cuando se habla de nuestro sumo sacerdote como tal, se dice aún, versículo 5, que ni Cristo tampoco se glorificó a sí mismo, haciéndose él mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo ¿qué? Esto es Dios, ¿no? ¿Qué le dijo? Primera cosa, tú eres mi hijo. Lo primero que viene necesariamente para poder ser un sacerdote de Dios es ser hechos hijos de Dios. Lo primero que le dijo Dios a Jesucristo, el que habría de ser hecho sumo sacerdote, le dio que la identidad de hijo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo también soy un hijo de Dios? Claro, con minúscula, pero somos hijos de Dios. ¿Le dijo qué? Aquí va a ser sacerdote. Le dijo, tú eres mi hijo. ¿Y qué fue lo segundo? En orden cronológico. Dice, yo te he engendrado hoy. Esto está hablando de la concepción por el Espíritu Santo, que fue de hecho de que lo que fue el nacimiento de Jesucristo. Y nosotros en verdad tenemos en nuestro haber dos fechas de nacimiento. Una, sí, en nuestra fecha natal, ¿no? Cuando nacimos, yo el 21 de septiembre de 1962. ¡Wow! Prehistoria, ¿no? Pero si voy a mi segundo nacimiento según la concepción del Espíritu Santo, ¿no? Yo te tendría que tirar fechas, que no me la acuerdo mucho, pero fue allá por mayo, creo que del 88-89. Hace un rato también. Es decir, nosotros, que fuimos engendrados por padre y madre, en una primera ocasión, nacimos por segunda vez también, tenemos un nuevo nacimiento, y también hemos sido engendrados por Dios y según Dios. Tú eres mi hijo amado, yo te engendré, y ahí viene ¿qué? Lo que estamos ahora hablando, tú eres sacerdote. Porque sos un hijo de Dios. Porque sos un nuevo nacimiento en Cristo. Sos un sacerdote. Es como Jesús, según el orden de Melquisedec. Él para siempre. ¿Por qué? Se ganó esa su ganancia para siempre, pero no nosotros todavía, Porque lo que hoy tenemos de Dios y en Cristo se puede perder, aún la salvación y por ende obviamente también el sacerdocio. Pero ¿cómo logró Jesús un sacerdocio para siempre? Él, como nosotros, cuando Él fue en sus días de carne, un cuerpo similar a nuestro, versículo 7, Cristo dice, en los días de carne, ¿qué es lo que le pasó? Dice en el versículo 8, aunque era hijo con mayúscula, padeció y a través del padecimiento aprendió la obediencia. ¿Por qué se aprende la obediencia cuando uno padece? Porque cuando uno padece, cuando está sufriendo, a veces
¿qué pasa? ¿No querés sufrir más? Pero él aprendió la obediencia y aprendió a obedecer y a sujetarse. ¿El ejemplo de qué está todo esto? Bueno, justamente lo que se menciona en el versículo 7, que se refiere a Mateo 26, cuando Jesús ora en Getsemaní, está padeciendo muchísimo, está transpirando gotas de sangre, está sintiendo el peso de lo que se le viene arriba. Y le dice al Señor, yo no aguanto más, yo no quiero esto. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero aprendió la obediencia. Y dijo, no como yo quiero, sino como tú. Entonces él, aunque era hijo, Jesús tuvo que aprender la obediencia. ¿A través de cómo se aprende la obediencia? A través del padecimiento. Porque cuando se padece, mucha gente toma sus cosas y se van. Y no aguantó más. Y eso es rebelión contra Dios. Pero vos y yo somos de los que nos sujetamos y decimos, no como yo quiero, sino como tú quieres, Dios. Y me bebo esta copa amarga hasta los sedimentos. Me la voy a aguantar con tal de agradarte a vos. Y esa es la obediencia, sí, que te catapulta a un sacerdote de larga vida. Porque él, cuando aprende, aunque era el Hijo de Dios, aprende por el padecimiento la obediencia, y él fue entonces, versículo 9, perfeccionado por el padecimiento, y habiendo sido obediente, entonces le fue declarado, versículo 10, por Dios, que él era sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, para siempre. Es decir, nosotros tenemos que aprovecharnos esto para el resto de nuestros días. ¿De qué manera nos aseguramos la salvación y el sacerdocio? Siendo obedientes a Dios. Aunque no aguantemos más la situación cual fuera. Aunque el padecimiento sea terrible y tremendo y parezca que excede a tus fuerzas. Pero retenete y guardate y sostenete en Cristo. Y no te dejes deslizar ni te rebeles en tu propia humana rebelión. Lo cual de alguna manera eso estaba latente en Jesús. Él quería, si era posible acaso, que pasara de él esa copa. Pero no como yo quiero, dijo Jesús, sino como tú quieres, Jesús. Y de esa manera, lo que era de él y para él, lo retuvo para siempre. Lo que hoy tenemos de Dios lo podemos perder si fuéramos desobedientes. ¿Cuándo más aún podemos ser desobedientes? En los momentos de pandemias, en los momentos de sufrimientos, en los momentos donde pasan, ¿no?, situaciones por encima de uno. Pero bueno, somos como los demás, como las demás casas, dice Mateo, ¿no? Sí, sobre las cuales vienen ríos, soplan vientos y tempestades, pero no somos como los demás en el sentido que estamos sobre un fundamento estable, una roca firme, y no vas a caer, y no vamos a caer, y al final veremos la gloria de Dios. Pero el Señor, hermano, fue sacerdote en momentos extremos de sufrimiento, cuando transpiraba sangre, como te digo. No hay vacaciones en esto, no hay que, bueno, cuando las cosas mejoren, el Señor te voy a servir. No, no. Somos sacerdotes de Dios para siempre. En la línea del tiempo, no solo para adelante, en el hoy y para atrás también. Y si hubieron pausas, hoy es el momento de abrazar aquello que te abraza. Porque no sé por qué, Dios nos vio en la multitud y entre los hombres nos llamó para ser de favor de Él para los demás. Dale gracias y toma esto para vos.
Thank